Estamos emitiendo en directo. Cristo Diosa, el Cristo Imposible 16 del libro que será publicado con el título Primeros 4 signos del zodiaco, que marcan los 4 elementos de la naturaleza. Se comprende que la sociedad y el individuo son 2 fenómenos de la naturaleza diametralmente opuestos, como lo son el Sol y la Luna en la interpretación horoscópica y también en los signos del zodíaco, que son opuestos, ubicados 180 grados dentro de la rueda zodiacal. Así tenemos que Aries es opuesto a Libra, Tauro a Escorpión y así sucesivamente. Y por esto, en la alta filosofía ocultista, se reconoce que a mayor individualidad, mayor colectivo. También hay que recordar que en un movimiento retrógrado zodiacal, el sentido de las manecillas del reloj está señalando las eras zodiacales, que indican la historia de la humanidad como un todo. Y por otra parte, contrario a las manecillas del reloj, que es el sentido natural del zodíaco, es decir, de Aries, Tauro, Géminis, etc., es la historia del individuo u horóscopo de la persona. Así que nos aparece en la historia más importante de la humanidad, a lo que llamamos la sociedad, pero sabemos que la raíz de toda verdadera historia está en el individuo. El individuo lo representamos con Aries y el colectivo social con Cáncer, aunque de hecho todo está en todo. En un movimiento retrógrado del zodíaco es que decimos, antes que el acto social está el acto moral, y antes que el acto moral está el acto sexual, pero aún antes que el acto sexual está el acto de sobrevivencia. Y esto nos da pauta a formar un cuadro: sobrevivencia, sexualidad, moral, sociedad. En la sobrevivencia ubicamos el signo de Aries, en la sexualidad el signo de Tauro, en la moral el signo de Escorpión, en la sociedad en la moral el signo de Géminis y en la sociedad el signo de Cáncer. O sea, vamos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Y se vuelve a repetir, empezando por Leo, hasta llegar a Sagitario, donde volvemos a repetir sobrevivencia, sexualidad, moral, sociedad. Tenemos que Aries corresponde a fuego, Tauro a tierra, Géminis a aire y Cáncer a agua. Luego tenemos Virgo, Libra, Escorpión y otra vez Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Así completamos este cuadro. Además, se comprende que de acuerdo al ocultismo superior, que enseña sobre los misterios del sendero iniciático, hacer es no hacer, según el Tao, el camino llamado Tao. Pero esto no es algo literal, sino que se refiere a una realización interior o vivencial, de modo tal que esto lo comprendemos en el zodíaco con las 4 cruces. Hay que recordar que en el zodíaco se manejan 4 cruces. En nuestro caso, la cruz cardinal la hacemos corresponder al individuo. La cruz fija la hacemos corresponder al individuo antes que colectivo. La cruz mutable, colectivo antes que individuo. Y agregamos una 4ª cruz, cardinal del colectivo. En el esquema que vamos a presentar en nuestro libro, presentamos estos cuatro cruces. La cruz cardinal del individuo, que ya mencionamos como la primera, es Aries, Libra, en una línea horizontal. En línea vertical, Cáncer, Capricornio. Así se forma la cruz. Esta línea vertical le llamamos línea de no sobrevivencia, a partir de Cáncer hacia Capricornio. La cruz fija del individuo antes que colectivo, en su línea horizontal está
es Leo, Acuario. Le llamamos a horizontal línea de sexualidad, la que va de Tauro a Escorpión. La línea que va de Leo a Acuario la llamamos línea de no sexualidad, así como anteriormente en la línea cardinal del individuo, que ya mencionamos. Me faltó agregar que de Aries a Libra se le llama línea de sobrevivencia, es la horizontal. La vertical, que va de Cáncer a Capricornio, es a la que se le llama línea de no sobrevivencia. Luego tenemos la cruz mutable, colectivo antes que individuo. En la línea horizontal va de Géminis a Sagitario. Estamos hablando de la cruz mutable y le llamamos línea de moral. Y luego la atraviesa la línea vertical de Virgo a Piscis y le llamamos línea de no moral. Y agregamos una cuarta cruz que no aparece naturalmente en el zodiaco, pero que la hacemos correr como línea del colectivo. Más bien la cruz cardinal del colectivo, así se llama en título. Este cuarto esquema es el cuarto. En una línea horizontal que va de Cáncer a Capricornio, línea de sociedad, y en una línea vertical que va de Libra a Aries, y le llamamos línea de no sociedad. Ya en el libro va a aparecer más fácil la esquematización, más visual. Ahorita recordemos que es solo un borrador, una primicia. Evidentemente, en el encuentro con este sendero iniciático, marcado por estas 4 cruces zodiacales, no significan negar, sino realizar. Es decir, no sobrevivencia, no sexualidad, no moral y no sociedad. No es negar literalmente, sino en la realización interior. Se sabe que la línea horizontal se refiere al femenino o colectivo, mientras que la línea vertical, en la simbología astrológica y también esotérica, la línea vertical se refiere al masculino o al individuo, pero se comprende que cada extremo de una línea en sí oculta en su otro extremo a su contrario. Es decir, Aries es femenino, pero su contrario es el signo de Libra o masculino. Y esto solamente está sucediendo dentro de la línea que llamamos femenina Aries-Libra. Es decir, a la línea entera Aries-Libra le estamos llamando línea femenina, pero reconocemos que dentro de esta línea femenina, el femenino es Aries y el masculino es Libra en sus extremos. Podría ser también al revés, porque Libra representa la belleza y Aries representa a Marte, que es masculino. Como vemos, las polaridades se intercambian, son movibles de acuerdo al lenguaje que estemos tratando de hacer con todo este simbolismo. En otras palabras, Aries es femenino que oculta su masculino en Libra, y así sucede con todos los demás signos zodiacales y sus contrarios, significando que toda línea responde a su propia polaridad o contrario. Así es como Aries es sobrevivencia, pero su contrario, Libra, representa a la no sobrevivencia dentro de la sobrevivencia que marca Aries. Tauro es la sexualidad y su contrario, Escorpión, es la no sexualidad dentro de la sexualidad marcada por Tauro mismo. Pero si partimos de Escorpión hacia Tauro, pues ya las polaridades se invierten. Pensemos un poco en eso. Así es como la línea masculina o vertical representa al hemisferio cerebral, pero en la parte de atrás al femenino del masculino. Aquí ya metí este concepto que se maneja mucho dentro del esoterismo cerebral, nuestra bóveda craneana, como se llama, porque en nuestra bóveda craneana tenemos 2 hemisferios, el masculino, que es el hemisferio izquierdo, dividido sí nuestra cabeza por el cuerpo calloso. En la parte izquierda tenemos un hemisferio que se llama hemisferio cerebral masculino, el izquierdo, y nuestro hemisferio cerebral derecho es femenino. Así se reconoce dentro del esoterismo
anatómico en nuestro cuerpo y en su función psicológica. Por eso es que aquí menciono que la línea vertical de que hablamos en astrología corresponde al hemisferio cerebral izquierdo. En la parte del frente es precisamente el extremo, el que va hacia nuestra frente. En la parte de nuestra frente, del lado izquierdo, tenemos el extremo masculino, pero en la parte de atrás de esa misma línea, de ese mismo hemisferio cerebral, tenemos al femenino del masculino, porque estamos hablando del hemisferio masculino, o sea, el que está en nuestra parte izquierda de nuestro cerebro, dividida por nuestro cuerpo calloso. En la parte izquierda de nuestro cerebro decimos que está el hemisferio cerebral izquierdo masculino, pero en el frente tenemos la parte masculina y atrás, o sea, en esa parte de nuestra nuca tenemos la parte femenina. Así también sucede con el hemisferio femenino, que es femenino. En el frente es femenino, pero en la nuca es el masculino de ese femenino. Así se maneja también los hemisferios cerebrales. Y el símbolo del femenino es la línea horizontal, que tiene que ver, como ya dijimos, con nuestro hemisferio cerebral derecho. Aquí ya pongo el esquema entonces de masculino, femenino, femenino, masculino, cómo están interrelacionados. Así que se forma en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, una cruz, ¿verdad? Con 4 sectores. El de enfrente, el lado izquierdo es masculino y el lado derecho del frente también es femenino. El lado de atrás es femenino del masculino y el lado de atrás, ese es el lado de atrás de nuestro masculino, es femenino del masculino. El lado de atrás del hemisferio femenino de la derecha es el masculino del femenino. Así funcionan nuestros hemisferios cerebrales. Asimismo, hablando de los planetas personales en relación a los impersonales, tenemos la misma liga de contrarios en polaridad. Sabemos que hay 7 planetas personales en nuestro sistema solar, los clásicos nada más, de acuerdo a la astrología clásica, y son, considerando planetas también al Sol y a la Luna, son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y los impersonales o transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón, los más lentos en el sistema solar, en su órbita alrededor del Sol. Urano, Neptuno y Plutón. Evidentemente, los personales se simbolizan con la línea horizontal o femenina, o sea, el colectivo, mientras que la línea vertical es masculina y representa a lo individual y está más afín con los impersonales, los planetas impersonales o transpersonales. Pero de hecho, la humanidad reconoce a los planetas personales como referentes a la personalidad, que como sabemos y entendemos, son la parte superficial o más artificiosa del individuo. No son propiamente el individuo, aunque a veces se asocia así. Tenemos que entender que se refieren a la persona. En cuanto colectivo, diríamos, los transpersonales, según la astrología, ya se refiere a la humanidad como un todo, a una sociedad universal, en realidad superior, con facultades superiores a los 5 sentidos simplemente. Y todo se debe a la polaridad dentro de los extremos de una misma línea, así como a la diferencia entre línea vertical y línea horizontal, forman una cruz. Lo mismo podemos notar en la relación de cada signo zodiacal con un elemento. Si pensamos que los signos pueden ser asociados a lo masculino y los elementos a lo femenino, pero ya cuando combinamos signo con elemento, puede ser una interpretación diferente. De modo que el signo puede ser considerado como lo femenino y el elemento como lo masculino. Hemos invertido ya la forma de verlo. Es posible si sabemos manejar bien el lenguaje de la astrología. Así es como los primeros 4 signos del zodíaco, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, marcan bien su naturaleza masculina en relación a los 4 elementos como de naturaleza femenina. En el ritmo ya mencionado, sobrevivencia, sexualidad,
moral, sociedad. Esto se puede aplicar, como ya lo mencionamos, a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer respectivamente. Y ya en Leo ya no estamos tratando de lo femenino, o sea, una línea horizontal como la que marcamos de Aries a Libra, sino que ya estamos entendiendo en Leo el origen de la línea vertical que va de Leo a Acuario. Esto, si tenemos cuidado en el manejo de las polaridades y llegamos a comprenderlas, vamos a poderlo aplicar a las tres cruces clásicas del zodiaco: la cardinal, la fija y la mutable. Así podemos comprender que las necesidades biológicas mueven al animal humano y las acciones voluntarias, con una voluntad que empieza o ya está desarrollado, mueven al superhumano, que tiene más afinidad con la humanidad entera y por lo tanto con los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón. En general, las personas como tales, en una vida como animales humanos o biológicos, no tenemos vibración, conexión con los transpersonales, que son lo que marca nuestra naturaleza espiritual. No la tenemos, no tenemos un espíritu desarrollado. Somos solo una personalidad mortal, una sombra, podemos decir, de la vida, de lo que es realmente un ser humano. Ya vibramos con los transpersonales y con facultades superhumanas que nos unifican con la humanidad como resultado de una evolución espiritual auténtica. De otra manera, los transpersonales solo nos están hablando de la moda o de las épocas que marca Urano, Neptuno y Plutón en su correr a través del zodíaco, que significa ronda de animales. Eso significa zodíaco. Así que los personales se comprenden como femeninos y lo colectivo, sobre todo subconsciente o inconsciente. Pero ya cuando tratamos del individuo, estamos relacionándonos a los transpersonales, aunque tengamos todavía características del animal humano, pero ya estamos en lo transpersonal. Lo cierto es que humano, como fuente de todo, porque teme perder su personalidad para tener una entrega total en el amor, que es el amor verdadero, debe de existir el individuo. Lo mismo cuando nos entregamos a un ideal filosófico de manera consistente. Allí nace el sentido de pertenencia. Cuando tenemos una mentalidad, una mente desarrollada, empezamos a sentir que donde quiera que estamos, eso nos pertenece. Empezamos a entender el origen real de la creación en todo lo que nos rodea. En la relación de pareja, esto se torna en dramático. Se ama al otro, pero se le deja ser. Esto ya es una individualidad que ya empezó a desarrollarse. Se deja ser al otro lo que es y necesita ser, porque eso es lo que necesita, ¿verdad?, para cumplir su destino como individuo. Ya la relación no es de persona a persona, que tiene como muleta a las leyes jurídicas, sino que ya es de individuo a individuo, donde la palabra de cada cual vale, donde hay un poder ya mental, ya mayor madurez en la vida. Son las relaciones más estables cuando ya son de individuo a individuo. Uno mismo conserva su individualidad también, pero vive existiendo para el otro, por amor. Así es como crece el amor, se purifica y se hace místico y a la vez concreto, permitiendo que nos desarrollemos metafísicamente, sin dejar de existir en lo físico, en una relación de uno a uno, sea de pareja, sea de sociedad, sea de amistad. No es no entregarse al otro, sino precisamente dárselo todo, pero sin esperar nada a cambio. Y todo de forma consciente. No es una cuestión mecánica de dar todo, sino de dar de acuerdo a la conciencia, a lo que nos dicta nuestra conciencia, con sabiduría. Por eso no es solo amor, sino también sabiduría. Amor, sabiduría, es la que gobierna el segundo rayo cósmico, el de amor, sabiduría. Si nosotros queremos ser libres para conservar nuestra individualidad y tener a las parejas sentimentales o amantes sexuales o las relaciones sociales o de negocios, etcétera, que queramos, como para cumplir nuestros sueños
en soltería, es posible. Y también es posible que la otra persona nos ame de verdad y se entregue a nosotros con libertad, sin dejar de continuar su camino. Todo esto cuando hay madurez. Cuando no, generalmente caminamos solos, aunque tengamos pareja o amistad o negocios o relación con lo social o con los demás en grupo. Amor y libertad se da en la humanidad durante su proceso evolutivo, lo mismo en hombres que en mujeres, y lo que realmente hace la diferencia es el tiempo como una experiencia masculina y el espacio como una experiencia femenina, dado que se comprende que, como enseña la física cuántica de vanguardia, que expreso en mi obra Gravitación Cosmos, hay una ley donde se establece, siguiendo a la física cuántica de vanguardia, a mayor contracción del tiempo, mayor expansión en el espacio, pero finalmente la inversión escalar, tiempo, espacio, etcétera, hace que tiempo y espacio se fundan, o bien el tiempo y el espacio, como lo conocemos, desaparezca en el infinito de dimensiones de existencia dentro de la creación que llamamos cosmos o universo. O sea que hay multidimensionalidad. En la historia humana también existe esa interrelación tiempo y espacio, que es una sombra basada en el reloj, sino el tiempo como estado de conciencia, como sinónimo de estado de conciencia. Si podemos entender un poco de esto, vamos a comprender que la historia, conforme avanza a través de 25.920 años, como lo marcan la astronomía, para llegar al mismo punto, al mismo grado del zodíaco, 0 grados de Acuario, que de ahí parte a través de su ruta por todos los signos del zodíaco, en lo que se llaman eras zodiacales o movimiento de precesión equinoccial, de tal manera que cada 2160 años se recorre un signo del zodíaco y decimos que estamos en esa era, la era de Aries, la era de Tauro, la era de Géminis, solo que va para atrás, ¿verdad? Ese movimiento, o sea, vamos de Géminis hacia Tauro, de Tauro hacia Aries, de Aries hacia Piscis, de Piscis hacia Acuario, hasta completar 2160 por 12, que suman 25.920 años. En realidad, esto lo relacionamos con la respiración humana, según la cual en 18 respiraciones por minuto, me parece que el dato va así. Si todo eso lo sumamos, finalmente en un día respiramos 25.920 veces en un ciclo completo. Lo voy a revisar antes de publicarlo. Pero en la historia humana también, en este sentido, conforme se va avanzando dentro de la evolución humana a través de 25.920 años, la contracción en el tiempo es mayor y el planeta se globaliza. No siempre está globalizado como está pasando actualmente, donde ya las fronteras pues nada más son de marcar a los diferentes países una sola humanidad, debido a la velocidad de los medios de comunicación, de la informática y de los aviones que nos trasladan de un lugar a otro. Ya no el burro y el caballo, sino los aviones. Cuando empieza ese ciclo, empezamos pues con los caballos, el burrito que nos transporta. La velocidad tiempo-espacio es menor, es muy lenta. Pero cuando ya llegamos a la mayor contracción en el tiempo, con mayor expansión en el espacio, entonces todo es hipersónico. Nos comunicamos instantáneamente a través de una cámara web, del internet. Todo esto está calculado matemáticamente en el transcurrir de la historia a lo largo de 25.920 años, donde se llega al ciclo completo antes de empezar otra nueva edad de oro, porque hemos de reconocer que el zodiaco se divide en 4 edades. La edad no de piedra, como dicen los arqueólogos, sino hay una edad de hierro, de bronce, de plata, con la era de Acuario, y todo con la forma que manejamos en nuestra obra Gravitación Cosmos, que dice
a mayor contracción en el tiempo, mayor expansión en el espacio. La globalización se va dando lentamente, pero también dentro de cada era se dan 4 etapas de la historia cada 500 años. La historia es cronométrica, es lo que han intentado hacer los historiadores, encontrar si la historia tiene un ritmo ya predeterminado. Dicen que no, porque es resultado del azar, no existe el destino, pero como astrólogos vemos que el destino sí existe, no siempre se cumple literal en cada ciclo, pero el ciclo se repite. Así que cada era zodiacal de 2160, que varía de acuerdo al tamaño de la constelación de ese signo del zodíaco, varía, pero la base son 2160 años en 30 grados que cada signo del zodiaco, no así en las constelaciones, aclaro, pero dentro de ese lapso, cada 72 años se mueve un grado la era, o sea, el transcurrir de la era, pero hay cuatro etapas de acuerdo a las castas marcadas por la sabiduría hindú. La casta sacerdotal es la base, los guerreros es la siguiente. Después de 500 años entramos a la casta de los guerreros. Los comerciantes o capitalistas es una tercera fase de 500 años, o sea, del año 1500 sucede eso, más o menos. Varía, como en la primavera, que no entra exactamente el 21 de diciembre, de marzo, sino que a veces varía la entrada para que la sintamos primavera. También sucede así con la última época, la cuarta etapa es la prole. En nuestro caso, en nuestros 2000 años, que 1948 años, de acuerdo al conteo que se ha hecho de la era de Piscis, la era que acaba de pasar, donde apareció el Mesías. Cada 2000, cada nueva era aparece un Mesías a inaugurarla, a marcar la pauta. La era que pasó hace 2000 años aproximadamente, la era que pasó fue inaugurada por Jesucristo, que le dice a sus discípulos: voy a ser los pescadores de hombres, y que nació de una virgen porque el contrario a Piscis, que fue la era que terminó en 1948, según los estudios astronómicos de cosmobiología, referida a la astrología y astronomía combinados. En 1948 empezó la era de Acuario. La era de Piscis tenía 27 grados, punto 1, no recuerdo si punto 1 o punto 7, 27 grados. La constelación de Piscis no es de 30 grados. Empezó inaugurada con el nacimiento de Jesucristo de una virgen, porque Piscis tiene su contrario, que es Virgo, la Virgen. Es el simbolismo del ocultismo astrológico. Y allí empieza la edad, la época sacerdotal, de acuerdo a lo que marcan las 4 castas, ¿verdad? Y que también podemos asociar pues a las 4 edades, la de hierro, la de bronce, la de plata y la de oro. Se puede asociar también dentro de una era esas 4 etapas también, como subetapas del gran ciclo de 25.920 años, un fractal de cada era, 2.160 años. Y cada 500 años aparece un enviado como para reforzar el mensaje del avatar original de principio de cada era, cada 500 años, inaugurando al estilo de la época que viene. Jesucristo, la casta sacerdotal, y en los 500 años aparecen enviados, ¿verdad? Como Mahoma, por ejemplo, la casta guerrera. A los 1000 años aparece otro enviado, otro empuje en la evolución de la historia, ¿verdad? Para la era capitalista. Y ya en el 1500 aparece la era del proletariado. No es casual que haya venido Marx a inaugurar la era del proletariado, Carlos Marx, que haya surgido el Renacimiento, que hayamos vivido una época de edad media muy difícil a partir del año 1000 de nuestra era actual. Y en cada época se va sintiendo que los individuos representados por el factor tiempo se van desarrollando mejor, más poderosamente, y la masa humana se globaliza. La masa humana se globaliza, mientras que el individuo va siendo más invisible en la presencia de Cristo diosa, el Cristo
imposible, cada vez más posible, es un Cristo mundial que un Cristo local. Todavía en la era de Piscis se sentía que Jesucristo era más local, se movía en Galilea, en Jerusalén y en pueblos aledaños. Fue a Egipto, viajó por el mundo, pero su misión fue local. En cambio, si hablamos de un Cristo de Acuario, vamos a hablar de un Cristo más universal y más científico, porque Acuario, su palabra clave es el saber, y el saber abarca lo místico, lo mismo que lo científico. El mensaje varía, pero la esencia es la misma, es Cristo diosa. Iniciación real significa el proceso de vivir realmente. Todo eso teniendo como eje al espectro humano, que en su nivel más bajo vive en el inframundo. Luego en el lugar intermedio, entonces aquí tenemos con el superhombre o supermujer al paraíso. Infierno, purgatorio y paraíso son una trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos también aquí asociar al consciente, subconsciente, inconsciente. Los psicólogos lo asocian a estados mentales, llamando al que corresponde al aspecto padre aerosomático, al que corresponde al aspecto hijo psicosomático y al que corresponde al aspecto Espíritu Santo somático. O sea, tenemos aerosomático, psicosomático y somático. También en nuestro esquema del Cristo como el principio de vida que está en todo hombre, así pues del tiempo mecánico no se pueden rechazar literalmente los viejos valores. Seguimos obedeciendo a las instituciones en el purgatorio superior, pero ya empezamos a proclamar no instituciones, revolucionando y nutriendo a las instituciones para que no se pierdan en la corrupción, tal como los globos. Así es, en ese entorno es que se desarrolla la individualidad, muchas veces movidos por el miedo de ir a contracorriente y la dificultad para no molestar en lo posible a las religiones establecidas oficialmente, que se basan mucho en dogmas, porque nos hemos convertido en una avanzada revolucionaria, tanto en lo material como en lo espiritual. Es entonces que se da una terrible lucha en nuestro camino de iniciación real entre el bien y el mal, donde se desatan las fuerzas del inframundo en contra del individuo, dispuesto a liberarse de su animalidad, ya que sabemos que Venus comercia con su cuerpo de carne y hueso en busca de convertirse en un producto sexual, en un mundo del dinero y el lujo, mientras que Marte se basa en la conquista del territorio y de personas, forzando a hacer lo que no son, un robo inspirado más adelante por la astucia de Mercurio, la vanidad de Júpiter y la oposición de Saturno, que representa las fuerzas tenebrosas, más elevado, y Saturno trata de impedir un destino superior. La ciencia quiere ignorar que sus preceptos surgen de la fe concentrada y que los conceptos científicos mismos surgen de lo que se percibe como real, aunque eso sea algo relativo. Así que se busca un destino como no destino, negando el destino de simplemente dejarnos estar sujetos a una democracia mecánica con un destino mecánico y una economía mecánica. Tenemos que llamar a esa revolución no destino para forjarnos un verdadero destino. Este sin destino está en el subconsciente de nuestra búsqueda hacia la libertad, más allá de todo libertinaje, porque en el mundo inferior los más débiles se disfrazan de valientes y los valientes se catalogan de débiles, de insuficientes, de errados y hasta de locos. Así está este mundo llamado Tierra, con este tipo de humanidad. El deseo sexual
para el individuo empieza a ser el sexo del no sexo, porque lo que importa es crecer en el amor. No se trata de una abstinencia literal, sino de un estado de vida real, existencial. A eso se refiere la castidad. La pureza es la forma de liberarse de la sombra llamada pecado original. Aquí, como se ha expresado una y otra vez, somos esclavos en todo sentido, tanto social como por nuestros propios instintos animales, ya que el mundo llamado de la carnalidad, incluida la economía y el confort, tiene sus propias leyes de un plano superior, a veces de las tinieblas, que también cumplen y participamos de ellas por el simple hecho de ser biológicos, y están lejos de llegar a una verdadera humanización, de que los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón son octavas superiores de Mercurio, Venus y Marte respectivamente. Es decir, Mercurio tiene su octava superior en Urano, Venus tiene su octava superior en Neptuno y Marte tiene su octava superior en Plutón. Por eso, la mente común de Mercurio responde a la supermente de Urano, creando al inventor científico, místico, sobre todo científico de alta racionalidad. El amor humano propio de Venus se convierte en un amor incondicional o universal que corresponde a Neptuno, y el simple acto del sexo carnal y de la vida de la personalidad humana en general que corresponde a Marte es elevado, y viviendo conscientemente empezamos a ser parte del supercolectivo, a vivir primeramente de los planetas transpersonales Plutón, Neptuno, Urano, y en función nos apoyamos en los planetas personales. El objetivo plan universal o cósmico es que cada ser humano a lo largo de miles de años logre finalmente consagrarse como un individuo completo, con el desarrollo pleno de sus facultades superiores, lo cual en el mundo del animal humano es un imposible, una utopía. Se supera el mundo de las ilusiones que atormentan a la humanidad común, y así es como el amor personal se convierte en impersonal con un misticismo práctico, omnipresente. Somos individuos que aceptamos como tal a la pareja que amamos, y en este caso somos conscientes de que el ser individual queda en poligamia, no necesariamente sujeto a tercera dimensión, sino ya participa de una sexualidad hasta sexta dimensión, estable en quinta dimensión. Ya no solo es el astral, sino el plano mental. El astral, hay que recordar que corresponde a la cuarta dimensión tiempo-espacio. El mental ya corresponde a la quinta dimensión tiempo-espacio cuando ya se desarrolla como mental superior. Pero al mismo tiempo, el mundo interno del amor sexual nos lleva a la fusión con una persona individual, única e irrepetible, que llamamos alma gemela. Esto significa que somos monógamos en el amor real, pero como multidimensionalidad participamos de poligamia, porque los instintos en las dimensiones superiores ya no son animales. Hay una superracionalidad y una integración hacia un colectivo superhumano. Por eso es que hablamos de lo inmaculado, de Dios como lo divino que todo lo traspasa y todo le pertenece. Y por eso es que le pertenecemos a la divinidad, porque en realidad ella es nuestra fuente, nuestro principio y nuestro fin. Vamos del placer al éxtasis y del dolor a la invulnerabilidad. Lo que ponen en nosotros los amos de la sociedad, ponen en la masa ciega lo que ellos consideran mejor, pero la divinidad también pone allí una tradición de sabiduría enmarcada en un caos de supersticiones, en una necedad de las sectas y en un alimento para las religiones más populares del mundo. Y de tal modo todo es perfecto, aun cuando vemos solamente lo que estamos listos para percibir.
Solo los dioses son co-creadores con Dios mismo. La guerra ocurre porque Marte representa a la personalidad. El otro es representado por Venus. El socio también lo representa Venus. Como ya dijimos, allí es donde el otro nos representa a nuestro enemigo oculto. Todo para Marte es una guerra, pero para Dios, a través de Venus, es una pasión y no siempre aburrida. Ya desde el purgatorio superior, se empieza a captar como real y concretas las clases jerárquicas sociales propias del subconsciente colectivo, mientras que para el inconsciente colectivo todo se conserva. Por eso se dice que el camino de la luna, los minerales que están vivos pero muertos, son una muestra clara por conservar la poca vida y evitar luchar, dado que el aparece cuando estamos ya en el subconsciente del colectivo, hasta descubrir que nuestro verdadero enemigo está en nuestros propios defectos, por eso lo atraemos. Ciertamente de Venus viene la lujuria, el ego, la vanidad, el dinero, la codicia apoyada por Saturno y su influencia. De Marte viene el guerrero, la fuerza bruta, aplastar al débil y al amenazante enemigo, apoyado por el enemigo oculto señalado por Neptuno en nuestra interpretación astrológica. Luego luchamos contra el conocimiento infinito para justificar el hecho de que este mundo se basa mucho en la violencia. Cuando ya es más o menos atenuada esa violencia, entramos en la competencia, que de todos modos es muy violenta. Las tres fuerzas brutas que aplastan en el inframundo son Venus, los sentidos insaciables de placer; Marte, la conciencia de la inconsciencia sin solución; Mercurio, el intelecto del yo inferior, que si tenemos mala suerte nos lleva al lunático místico que cae en fanatismo. Se trata del incorrecto manejo de Neptuno, octava superior de Venus, o bien el depravado sexual en los aspectos más negativos de Plutón, mal cristificado. Plutón, que es la octava superior de Marte, y el destructivo genio inventivo del supersabio que se volvió loco, representado por Urano, mal realizado, que es octava superior de Mercurio. La verdad es que la comprensión y el amor se interpretan en la realización del verdadero saber conforme se va experimentando. Es en estas condiciones de vida que se logra penetrar a la realización, donde el amor y la sabiduría son nuestros conductores fieles. Los mal cristificados y los bien cristificados se parecen, aunque evidentemente son totalmente diferentes. Mucha gente se confunde al contemplarlos. Del amor, comprensión, se vive con el otro y también con el enemigo, que está identificado a nuestro enemigo interior, como ya dijimos. Por eso se respeta al otro, por un amor siempre en crecimiento. Hay buenos y malos en muchos diferentes niveles dimensionales, y dentro de la evolución de la humanidad no se avanza de la misma manera. Los que han sido atraídos mutuamente debido a su odio, rechazo, tortura, depravación y en fin, terrorismo propia de asesinos en masa o asesinos seriales, evidentemente nadie va a discutirlo, viven gobernados por lo que se conoce como la bestia. 66. También podemos hablar de los 72 demonios del rey Salomón, los 7 demonios de la semana, en fin, todas esas fuerzas de las tinieblas que por medio de mutuas torturas y traiciones han hecho que sus legiones despierten facultades superiores que los llevan supuestamente de retorno a Dios, pero en realidad al Dios que ellos toman como Dios, aquel que es enemigo de Dios real y vivo. Y para volver al Dios verdadero se requiere un proceso muy doloroso
pero necesario. Experimentalmente, todos retornamos siempre al camino real. Todos desarrollamos la voluntad hacia un siguiente nivel auténtico, hacia una redención ante lo divino. A veces incluso podemos decir que se trata de un suicidio para volver a retornar a Dios verdadero y vivo. La forma más avanzada y natural no es a través del dolor y el rechazo, sino del amor. Ese es el diseño original, pero en los mundos inferiores se tergiversa, se manipula y se expulsa del mundo como tal. El que desarrolla conscientemente su voluntad de amar empieza a acercarse más al amor verdadero. Los que generan el caos muchas veces consideran que están imponiendo el orden a lo que perciben como caótico. Se autonombran héroes o líderes en positivo, aunque sean bastante negativos, porque para ellos todo está separado y es irreconciliable, tal como lo está el ser del no ser, cuando que para la alta sabiduría es precisamente en el no ser que es posible el ser, de tal manera que ser y no ser están conciliados, no divorciados, sino conciliados. Quien controla su mente puede tener cuerpo físico, pero su realidad está en los cielos. Es entonces que con su presencia puede estar aquí para conservar su cuerpo físico y esparcir amor precisamente donde se encuentre parado, pero su real ser está lejos de aquí, de tal manera solamente con una parte de sí mismo se mantiene físicamente vivo. En cuanto a la sexualidad de pareja, el sexo satisfactorio no depende tanto de una técnica, sino de la afinidad mutua entre pareja, porque entre más sean afines, es más fácil que fluya el amor y por tanto el buen sexo físico y metafísico. Los infiernos y los cielos están en otros planos de existencia, como el astral y el espiritual, pero también son mundos físicos inferiores o superiores. Se reconoce que hay mundos subconscientes en relación al humano consciente e incluso hay mundos inconscientes de diversos niveles. Esto significa que hay mundos peores que el nuestro. Así el mundo de la máquina y de las máquinas creadas como robots o computadoras pertenecen al subconsciente existencial. Por ejemplo, las computadoras, los chips, son seres reales encarnados en esos chips. Y sin embargo, a pesar de su en digital o acumular una gran capacidad de erudición a través de programas de computadora, sin embargo, sentimentalmente son como primitivos que en un futuro muy lejano aspiran a encarnar como humanos. Ellos viven en poligamia sexual literal, pero carecen casi completamente de capacidad de fidelidad del tipo monogámico humano. Así también los elementales fuego, aire, tierra y agua, pertenecen al submundo y si bien hay seres evolucionados como hadas, las buenas hadas, porque hay también malas, duendes buenos, sílfides buenos, etc., de todos modos están luchando en un submundo de la naturaleza y aspiran algún día a convertirse en humanos malas que dan lugar a entidades como hay mundos infernales en el submundo donde solo se sabe de vicios como la guerra, la violación y donde el límite de vida es muy corto en relación al de que deberían de tener si fueran más conscientes. Hay mundos en el inframundo inferior, mundos físicos, diríamos nosotros, donde el límite de vida solo llega a los 30 años. Pero en fin, aquí en nuestra propia tierra tenemos nuestro formato de infierno, purgatorio y paraíso que todos conocemos. Cuando verdaderamente amamos a alguien, ese alguien se convierte en nuestro todo, así como cuando amamos con todo derecho a una casa, a un lugar, a un trabajo, a una sociedad. Todo eso se convierte en nuestra razón de ser y hay más posibilidades de ser felices. Hay millones de galaxias,
trillones de mundos y nuestro planeta Tierra en su tercera dimensión es más que nada perteneciente al inframundo, donde los dioses no tienen tanto poder de interferir directamente, aunque de hecho son más poderosas y poderosos que esas fuerzas desde el mundo invisible. Por eso de cuando en cuando se manifiestan visiblemente a fin de mostrarnos el camino de la redención para la humanidad. Podemos entonces decir que algo así como el 80% de la humanidad física vive en el infierno. Solamente un 20% son seres humanos más bien normales, es decir, conscientes y de forma natural. Quizás un 1% o menos son superhumanos de tipo superconsciente. Cada nueva era, que como dijimos dura oficialmente en datos astronómicos 2160 años, hay un cambio en la historia y cada 13,000 años hay cambios geológicos parciales, tanto dentro de la humanidad como geológicamente afuera en la Tierra. Estamos en el inicio de una nueva era llamada de Acuario, quienes tienen que ponerse de acuerdo para decidir quiénes serán por vibrar apropiada los avatares o mesías de una era. Y esto no es tan sencillo porque los ascendidos del mundo como el nuestro son falibles y no tan perfectos, aunque sí son vanguardia de la humanidad encarnada físicamente. Hay divisiones entre ellos, pero al final un mesías tiene que ser enviado cada principio de nueva era. El avatar debe estar vibratoriamente a la altura de la humanidad a la que viene a redimir. No solo se trata siempre de la llegada del único Hijo de Dios, todos los avatares son hijos únicos de Dios. Siempre se escoge al que esté más afín con la era que ya está en puerta. Así es como se escoge, por ejemplo, a alguien que es de temperamento místico y curador, compasivo de las enfermedades físicas y morales, así como los males en esa época, para que el Mesías pueda ayudarlos. Pero también, aún entonces, muchos no vibran con ese temperamento y lo rechazan, tanto en el mundo de los ascendidos como en el mundo de la mayoría humana, sobre todo porque contradicen una tradición religiosa o moral. Con el tiempo, conforme transcurre la era en tiempo corriente, las masas tienden a que todo se solucione de buena o de difícil manera, incluso a través de guerras, y debido sobre todo al fanatismo en contra o a favor. Los primeros que aun cuando traen defectos también mesías, muchas veces es algo muy difícil de discutir porque no, la palabra siempre se deforma, solo percibimos una parte de la realidad superior en que los verdaderos acontecimientos de la evolución humana corresponden. Siempre exigimos personajes perfectos, no concebimos que el infierno esté aquí mismo en la existencia física y en vida física, de modo que tenemos el castigo hasta después de morir físicamente, pues cuesta ser que se puede llevar dentro de sí un infierno, un purgatorio o un cielo, de acuerdo al estado evolutivo de la persona. Si se enseña que la rueda de reencarnaciones es como el infierno para la humanidad y que dura una eternidad, de la cual no es posible escapar, es fácil que tal enseñanza sea deformada y se vaya por una puerta más bien falsa, convertirse en fanático de alguien que consideramos perfecto, como lo es el Mesías, el cual se hará cargo de todo porque lo hacemos infalible y nos llevará al cielo, no importan nuestros pecados. Y esto rebasa incluso el estatus de fe que es válido y se entra en forzar la realidad que no queremos ver, todo con tal de no quedarnos por siempre en el infierno de la rueda de reencarnaciones, pero no podemos ver más que una parte de la realidad y eso es lo que nos atormenta. Y lo mismo cuando aparece alguien que cuestiona a los líderes de su religión en la evidencia de que sus autoridades no son perfectas, tal detractor
es considerado como un demonio que pierde a las almas por el hecho de atentar contra el sagrado dogma. El infierno y el cielo están afuera, de acuerdo al transcurrir de los ciclos y a la categoría infra o super de un mundo, pero también está dentro de cada ser humano de acuerdo a su evolución o involución propia. Y esto ocurre en el más allá, después de morir físicamente, pero nada es para siempre, todo es cíclico, todo vuelve a comenzar. Aún los condenados vuelven a nacer con cuerpo físico, debido a que todo continúa y se reinicia cíclicamente. Todo es infinito y finito. Dios es invisible para el infierno, pero muy visible para el cielo. Muy bien, aquí vamos a dar por terminada esta emisión. Continuamos en la próxima.